Buenos días, chicos. Hoy vamos a hablar de la materia y sus propiedades. Si nosotros vamos a estudiar química en la vida cotidiana, lo primero que tenemos que saber es qué estudia la química. Y corre video. La química estudia la materia. ¿Y qué es la materia? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Por lo tanto, la materia, si ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y tiene volumen. ¿Ok? Entonces imagínense qué tan extensa es la química si estudia la materia y la materia ocupa un lugar en el espacio. Ahora, la materia existe en diferentes tipos, se presenta de diferentes maneras. La materia puede sufrir cambios. La materia se presenta en diferentes estados de agregación y la materia también tiene propiedades. Entonces, lo que vamos a hacer en este video es desmenuzar todas esas variaciones, maneras o formas de que la materia existe y todas las transformaciones que puede sufrir. Empezamos hablando de los tipos de materia. Bueno, ¿cuáles son los tipos de materia? Son sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras son los elementos y los compuestos, y las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Las mezclas están formadas por la unión física de dos o más sustancias. No tienen una fórmula, sino solamente una lista de ingredientes. En esta mezcla hay esto más esto más esto, pero no hay una fórmula porque incluso puedes poner más de una cosa, menos de otra cosa, etc. Cuando hablamos de una mezcla homogénea es cuando decimos que no me doy cuenta, no percibo las sustancias a simple vista que están presentes en esa mezcla. Como por ejemplo una taza de café, que es agua más café, pero pues no logramos distinguir el agua del café. Sabemos que están los dos ahí, pero están tan bien integrados que no distinguimos sus partes. Mientras que en una mezcla heterogénea sí se perciben las sustancias, sí se ven esas sustancias que están ahí presentes, como por ejemplo lo típico del agua y aceite, que veo claramente el agua y el aceite. Esta es una mezcla heterogénea. Pero ahora hablemos de las sustancias puras. Las sustancias puras son los elementos. ¿Y qué son los elementos? Son sustancias que están formadas por un solo tipo de átomos, nada más. Un elemento solamente tiene un tipo de átomos. ¿Y dónde se encuentran los elementos? Pues los elementos se encuentran organizados en una tabla periódica. Todos los elementos que al día de hoy existen, ya sean naturales o sintéticos, se encuentran en una tabla periódica. Ahora, ¿qué es el compuesto? En el compuesto está formado por la unión pero química de dos o más sustancias. Vean la diferencia. A veces cuando definimos mezcla decimos es la unión de dos sustancias y cuando definimos compuestos es la unión de dos sustancias. Pero hay una diferencia clave aquí. En la mezcla la unión es simplemente física, mientras que en el compuesto la unión es química. Y esa ligerita palabra entre física y química cambia mucho lo que es una mezcla de lo que es un compuesto. Para empezar, en un compuesto sí hay fórmula, porque la fórmula me dice exactamente cuántos átomos de cada elemento hay ahí, y esa fórmula no se puede variar. La cantidad de átomos no se puede variar porque deja de ser ese compuesto. Ejemplo, el agua. La fórmula química del agua es H2O. Si yo le aumento, en lugar de tener un oxígeno, le pongo dos oxígenos, ya no es agua. Ya ahora es agua oxigenada, la cual no tomamos y no tiene las mismas propiedades y características que tiene el agua. Entonces, un compuesto es la unión química de dos o más sustancias. Hay una fórmula que me dice exactamente cómo están integrados, cuántos átomos de cada elemento existen. Mientras que en una mezcla no, yo puedo decir hay esto, pero como no reaccionan químicamente, solamente se unen físicamente. Vamos a poner un ejemplo que a ustedes les va a dejar más claro esa diferencia entre mezcla y compuesto. ¿Qué pasa si yo agarro agua y le echo sal?
pues me queda agua salada, pero no se forma nada nuevo, sigue siendo agua con sal. Pero ¿qué pasa si yo tengo sodio? El sodio es un metal suave que incluso se podría cortar con una espátula, con un cuchillo. Es un metal sumamente tóxico, es un metal que no lo podemos tocar porque nos puede hasta envenenar. Así es, se trata con mucho cuidado el sodio. Por otro lado, conocemos el cloro. El cloro normalmente nosotros cuando pensamos en cloro pensamos en líquido, pero el cloro en realidad en su estado natural es un gas de color amarillo verdoso sumamente tóxico. Ustedes igual lo saben, ¿por qué? Porque cuando ustedes usan el cloralex o el cloro en líquido, sienten el olor penetrante, les molesta. Imagínense el verdadero cloro, que es un gas, si ustedes lo aspiraran, es completamente dañino, tóxico. Pero ¿qué pasa cuando el sodio y el cloro reaccionan químicamente, se unen químicamente? Es decir, forman algo nuevo, se unieron químicamente, reaccionan y nos da algo que llamamos cloruro de sodio, que está presente en la sal de mesa, algo que podemos consumir todos los días. Entonces, quiero que se den cuenta como en un compuesto, esa unión es química, porque se unen para formar algo nuevo. Por lo tanto, ya sabemos claramente cuál es la diferencia entre una mezcla, un compuesto, un elemento. Correcto, los elementos desde luego están presentes en los compuestos y en las mezclas, pero dependiendo cómo se vayan uniendo, pues voy a tener mezcla o voy a tener compuesto. Vamos con la siguiente parte. Ya vimos los tipos de materia que existen, que son las sustancias puras y las mezclas. Hablar de la materia y los estados de agregación en los que se presenta. Lógico que todos dicen sólido, líquido y gas, aunque existe el estado de plasma, existe el condensado Einstein-Bose y el fluido fermiónico. Sin embargo, tanto el condensado como el fluido fermiónico son estados de la materia que se han obtenido sintéticamente y han durado unos segundos nada más. Hablemos de lo que podemos ver a simple vista, el gas, el líquido y el sólido. Bueno, ¿qué pasa con las moléculas del estado sólido? Pues las moléculas del estado sólido están en un mismo lugar vibrando. Por lo tanto, en el estado sólido hay una forma y hay un volumen definido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las moléculas no se mueven de su lugar. En el caso del estado líquido, sí está definido el volumen, pero la forma depende del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, si yo agarro un vaso de agua con 250 mililitros, ya tengo definido el volumen, 250 mililitros, y la forma es del vaso. Si esos 250 mililitros de agua yo los quiero depositar a una taza que tiene 100 mililitros, pues definitivamente no va a alcanzar porque el volumen es 250, no se va a hacer menos el agua. Y si yo quiero agarrar esa agua y depositarla a una jarra de 1 litro, tampoco voy a poder, porque es decir, lo voy a poder echar, pero no se va a llenar la jarra de 1 litro. Ah, qué bueno, tengo 250 mililitros de agua, lo voy a echar en una jarra de 1 litro y ya estuvo, ya tengo ahora 1 litro de agua. No, el volumen ya está definido, pero ok, la forma es de vaso, de taza, de jarra, dependiendo donde depositemos el líquido. Ahora, en el gas, las moléculas se mueven. En el estado sólido, el movimiento es mínimo, es decir, vibran en su propio lugar. En el estado líquido, las moléculas se mueven, pero en el estado gaseoso, violentamente, se mueven de un lugar a otro, chocan con las paredes, chocan entre ellas mismas. Por lo tanto, en el gas, la forma y volumen no están definidos. El gas no tiene una forma definida, no tiene un volumen definido. ¿Y qué pasa con el gas? Tiene una característica, ocupa todo el recipiente que lo contiene. Es decir, en este caso, si yo tengo en un frasco de 100 mililitros un gas atrapado y luego ese gas lo meto en una caja, abro el frasco, en una caja que tiene un volumen el triple o 4 veces que tenía en el frasco, el gas va a ocupar
todo el espacio que le des. Él ocupa todo el espacio que está disponible. Por eso, si tú tienes tu tanque de gas en la puerta de tu casa de 20 kilos, ese tanque, si tiene una fuga en la cocina de tu casa, empieza a ocupar la cocina y la puede ocupar toda cuando en el tanque solo estaba en un espacio, pero va ocupando todo el espacio. Puede llegar a las recámaras, a todos lados, porque el gas se comporta de esa manera, es como un elástico. Él puede ocupar todo el espacio y también lo puedes comprimir hasta un cierto punto. Si comprimes demasiado un gas, entonces es lo que suele haber como una explosión. Pero si el gas lo dejas, va ocupando todo el recipiente que lo contenga y lo comprimes hasta un cierto punto que no sea peligroso. Entonces, si nosotros vemos ahora en esta imagen, nos dicen que hay más energía cinética molecular en un gas. ¿Qué es la energía cinética? Es el movimiento. Hay mucho más movimiento en un gas que en un sólido. Como dijimos, en el sólido en realidad las moléculas vibran en su lugar y no se mueven. Ahora, ¿qué pasa cuando tomemos el ejemplo del agua? El agua se puede hacer sólida, como es el hielo, y se puede hacer gas, como el vapor de agua. Y sabemos que eso se da muy fácilmente, simplemente con el cambio de la temperatura. Por eso, elegir al agua como un ejemplo es muy sencillo, porque todos lo hemos visto y todos lo podemos observar. Digamos que tenemos un hielo, es el agua en estado sólido. Ese hielo, para convertirse en líquido, le aumentas la temperatura y se funde. Eso es lo que se llama fusión. Si ese líquido, que ya es agua, ahora lo sigues calentando, pues ¿qué logras? Logras evaporarlo y se forma como vapor de agua. Entonces, el agua pasa de estado sólido a líquido a gas simplemente por cambios de temperatura. Pero ojo, la fórmula del agua sólida, líquida y gaseosa es la misma, es H2O, es el mismo compuesto, solo cambió de estado, no se está convirtiendo en otra cosa, está cambiando de forma. Hay sustancias que pueden pasar del estado sólido al gas sin pasar por líquido. A esto se le llama sublimación. Y un ejemplo de esto es la naftalina o las pastillas desodorantes de los baños, que son, como ustedes conocen, una pastilla sólida que al cabo de un tiempo se ha convertido en gas y ya no la vemos, no pasa por el estado líquido. Pero también la materia puede pasar de gas a líquido y de líquido a sólido. ¿Cómo se llama cuando, por ejemplo, el vapor de agua, tú empiezas a hervir agua en una olla y luego de que herviste, estás hirviendo el agua, estás viendo el vapor de agua, cómo lo estás convirtiendo en un gas? Tú tapas la olla, apagas y después de un rato te vas a dar cuenta al destapar la olla que se ha condensado el gas. Es decir, ya ves gotitas de agua en la tapa, que en realidad era el vapor de agua, pero como en ese momento ya lo dejaste de calentar, lo tapaste, dio la oportunidad de que ese gas, ese vapor de agua se condense en un líquido y por eso vemos gotitas de agua en la tapa. Y luego pues sabemos que de líquido podemos cambiar el agua a sólido con bajarle la temperatura y a eso se llama solidificación. También hay sustancias que tienen la propiedad de pasar de gas a sólido sin pasar por líquido. Un ejemplo de eso es la nieve. La nieve en realidad es vapor de agua que se convierte en nieve, en un sólido, en un hielo. Hay una sustancia, por ejemplo, a esto se le llama sublimación inversa. Hay una sustancia, por ejemplo, el yodo. El yodo puede pasar fácilmente de sólido a gas y de gas a sólido. Si ustedes dejan un poco de yodo destapado, al cabo de un tiempo van a ver que las paredes quedan de color morado y el yodo ya no está porque se ha convertido en gas. Y lo mismo, yo puedo agarrar gas de yodo, someterlo a ciertas circunstancias de presión y temperatura y volver a obtener el yodo sólido sin haber pasado por el líquido. Pero esto, no toda la materia tiene esas propiedades. Algunas materias tienen esas propiedades. Inclusive el hecho de pasar de sólido a líquido a gas, el agua lo hace muy fácilmente, pero otras materias
otras materias diferentes tienen que pasar por procesos de presión y temperatura muy extremos para lograr cambiar su estado. Ya vimos los tipos, los estados de agregación, los cambios que puede sufrir la materia. Hay cambios físicos y hay cambios químicos, como su nombre lo dice. Un cambio físico tiene que ver con su aspecto, con su forma. Un cambio químico, ejemplo del cambio físico es lo que acabamos de ver. Todos los cambios de estados que sufre la materia son cambios físicos. ¿Por qué? Porque la materia sigue siendo lo que es, simplemente cambia de forma de sólido, líquido a gas. ¿Ok? En un cambio químico se altera la composición química de la sustancia y cambia además su aspecto. Como por ejemplo, yo tengo un huevo normal, cuando yo frío el huevo, cambia completamente su aspecto, cambia su sabor, cambian sus propiedades. Ocurrió un cambio químico en él. La manzana, por ejemplo, cuando se oxida, está pasando un cambio químico, cambia su aspecto y cambia la materia en sí. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la oxidación de cualquier metal, ejemplo del hierro, cambia su aspecto, pero también cambia su composición química. Lo que debemos entender aquí claramente, cuando una materia sufre un cambio químico, cambia la materia, deja de ser quien es. Ahorita vamos a seguir con eso, para que quede más claro. Ya vimos los tipos, los estados de agregación, los cambios. Ahora nos vamos a las propiedades y en las propiedades vamos a unir todo lo que acabamos de ver y vamos a dejar más claro esto de los cambios. En las propiedades, yo tengo que las propiedades es lo que le dan identidad a la materia. Como acabamos de decir, el agua tiene la propiedad de pasar muy fácilmente de sólido, líquido a gas, pero hay otras materias que no. El yodo tiene la propiedad de pasar de sólido a gas sin pasar por líquido. Entonces, esas propiedades son las que definen a la materia, le dan identidad a la materia. ¿De acuerdo? Identifican a la materia y cada materia, y cuando hablamos de materia, chicos, piensen en elementos, en mezclas y en compuestos. Cada materia, cada elemento tiene propiedades físicas y químicas, cada compuesto tiene propiedades físicas y químicas, cada mezcla inclusive puede tener propiedades físicas y químicas. Entonces, cuando hablamos de la materia es todo lo que ya hemos visto y puede tener propiedades físicas o químicas. Las propiedades físicas se relacionan con los cambios físicos. Cuando una sustancia muestra sus propiedades físicas, lo único que le ocurre es un cambio físico. Ejemplo, cuando el agua demuestra que puede pasar de sólido a líquido, a gas muy fácilmente, está pasando por cambios físicos simplemente. Para mostrar esas propiedades está pasando por cambios únicamente físicos. Pero inclusive hay propiedades físicas que ni siquiera tiene que sufrir la materia un cambio. Por ejemplo, si yo te traigo un vaso con agua y te digo, descríbeme las propiedades físicas de esa materia, pues vas a decir, está en estado líquido, no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. Todo eso que me lo estás diciendo, a la materia no le pasa nada, simplemente yo la observo a través de mis sentidos y puedo decir esas propiedades físicas. Incluso puedo agarrar el agua y decir si la pongo a tal temperatura, el agua se convierte en sólido, si la caliento a tal temperatura, se convierte en vapor de agua. Son propiedades físicas que solo tienen que ver con los cambios físicos que puede tener la materia. Mientras que las propiedades químicas tienen que ver con los cambios químicos que tiene la materia. Y quedamos que cuando una sustancia experimenta una propiedad química es porque se transformó su estructura, se transformó su esencia. Como por ejemplo cuando se oxida un clavo. Si el clavo era de hierro, pues era hierro, era un elemento. Pero cuando yo al hierro lo oxido, en ese momento ya no tengo hierro, ya tengo óxido de hierro. Entonces ya dejó de ser hierro y ahora se convierte en óxido. Es decir, si el hierro me servía para, en un momento dado,
ajustar algo, para unir algo, en el momento que ese hierro ya se oxidó, ya pierde esas propiedades y ya no me puede servir para lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una sustancia te muestra su propiedad química, es porque han ocurrido en ella transformaciones químicas. ¿Ok? Han ocurrido transformaciones químicas que tienen que ver con los cambios químicos. La palabra clave es reacción. Cada vez que me hablen de propiedades químicas de una materia, me tienen que decir que reacciona, se convierte, se transforma. Ahí es donde está la clave. Mientras no le pase nada de eso, si yo digo el agua se mezcla con la sal, estoy hablando de una propiedad física porque mezclarse con la sal me está haciendo una simple mezcla, es una unión física y no se está transformando en nada. Pero cuando yo digo, por ejemplo, que el sodio reacciona con el agua, ya estoy hablando de una propiedad química del sodio, ¿ok? Y del agua también. Vimos el ejemplo del sodio y el cloro. Cuando yo digo que el sodio reacciona con el cloro para formar cloruro de sodio, estoy hablando de una propiedad química porque la materia se está transformando en otra cosa. Y esa otra cosa va a tener nuevas propiedades diferentes a las que tenía. La más sencilla, el sodio y el cloro, no los puedo comer solos, pero cuando tengo cloruro de sodio no me hace ni un daño. ¿Qué pasa cuando yo mezclo dos cosas y creo que han reaccionado entre sí? Ojo, no me las puedo comer, porque digo, chin, acá hay algo nuevo. ¿Qué tal si tiene la propiedad de destruirme el estómago? No lo puedo comer. Pero ¿qué pasa cuando yo agarro un poco de sal, un poco de chile, un poco de azúcar, hago un pequeño chamoy? ¿Qué es lo único que estoy haciendo? Estoy haciendo una unión física. Simplemente, ¿qué quiero cambiar? Ay, a mí este chamoy me gusta más chiloso, le pongo más chile. Me gusta más dulce, le pongo más azúcar. Ya lo sé porque las sustancias que estoy mezclando no están perdiendo sus propiedades. Las siguen teniendo, la sal sigue siendo salada, el chile sigue siendo picoso, el azúcar sigue siendo dulce. Y por eso, dependiendo de lo que yo quiera en mi mezcla, pues voy poniendo más o menos. Eso estoy simplemente combinando físicamente, no están perdiendo sus propiedades, siguen siendo las mismas propiedades, es un cambio físico y eso por lo tanto me muestra una propiedad física. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que cuando hay una propiedad física, puede haber cambios físicos. Cuando el agua, yo te digo de qué color, qué sabor tiene, qué estado físico está, pues no sufre ningún cambio. Pero cuando yo te digo que el agua para pasar de estado líquido a gas tiene que llegar a 100 grados centígrados a nivel del mar. Se va a formar en gas, se va a transformar en gas, pero esa transformación es una transformación física, no se está transformando en otra cosa, simplemente está cambiando de forma. ¿Ok? Pero nunca, nunca, cuando una sustancia me muestre su propiedad física, va a sufrir cambios químicos, nunca. Ahora, una sustancia que quiere mostrarme una propiedad química puede cambiar su aspecto, puede ser que cambie su aspecto, como por ejemplo cuando un clavo se oxida, me está cambiando su aspecto. Pero además, lo que siempre tiene que pasar, que haya un cambio químico, sufre cambios químicos, es decir, su esencia, su estructura se está modificando. ¿De acuerdo? Y entonces eso es lo que está ocurriendo. Entonces, nos debe de quedar muy claro que las propiedades de la materia le dan una identidad, porque no toda la materia tiene exactamente una con otra las mismas propiedades. Cada una va teniendo diferentes propiedades y todas ellas pueden tener propiedades físicas y químicas. Concluyendo, chicos, nos debe de quedar claro que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, tiene volumen. La materia se presenta como sustancias puras, que son los elementos, los compuestos. Los elementos están en la tabla periódica, tienen un solo tipo de átomos. Los compuestos tienen una fórmula definida y esa fórmula es la que les da precisamente su nombre.
Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. En las mezclas la unión es física, en el compuesto la unión es química. Pueden ocurrir cambios de la materia, los cambios físicos son cambios de aspecto, los cambios químicos son cambios en la estructura de la sustancia, en la estructura de la materia. Los estados pueden ser sólido, líquido y gas, y esos cambios de estado son cambios físicos. Ahora, las propiedades es lo que le da identidad a la materia. Hay propiedades físicas que se relacionan con los cambios físicos y las propiedades químicas que se relacionan con los cambios químicos. Pues muy bien, chicos, sigan trabajando, sigan estudiando, mantengamos la escuela viva, disfruten la química, es hermosa. Nos vemos en el próximo video. Chao.